Les doy la bienvenida a otra charla del ciclo Un Café y lo charlamos dentro de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. En esa sección también podrán encontrar diferentes ciclos con numerosas entrevistas más que interesantes para pensar juntos la educación física. Este ciclo tiene la particularidad de poner a disposición charlas más bien desestructuradas, en las diferentes, con los cuales charlaremos con diferentes referentes que nos cuentan sus proyectos, actividades, experiencias, en diferentes aspectos que se relacionan de una u otra manera con el campo de la educación física. Hoy vamos a hablar con Mariano Hernando de Misiones, Argentina, en relación a un trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo con la enseñanza del rugby en uno de los contextos menos favorables, creo yo, por lo menos a mi entender, no creo que haya un contexto más desfavorable, que es el de estar privado de la libertad. Mariano trabaja en un penal del Dorado, Misiones, y nos va a contar un poco su trabajo, desde donde iremos un poco deshilando la charla. Y aprovecho para recomendar el documental desde el cual conocí el proyecto y lo conocí a Mariano, que está auspiciado por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. Con esto creo que posiblemente vamos a hablar también un poco de ese documental, pero ya diciendo esto, no creo que haya mucho más que decir sobre esta entrevista. La verdad que es un orgullo que tanto el deporte como un proyecto encarado por un profesor de educación física esté auspiciado y apoyado por una institución de tal magnitud. La verdad que eso tiene para mí y creo que para el campo una dimensión inconmensurable. Así que bueno, un poco para presentarlo a Mariano, vamos a decir que es profesor de educación física, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor en la Universidad Gastón de Acharay, es entrenador de rugby en el Club Carayá Rugby Club, en el Dorado Misiones, en la localidad donde vive. Es fundador y coordinador del programa Tacleando Muros, y bueno, además agrego alguna cosa que va por mi cuenta, viendo un poco su trabajo. Creo que es un profesor, que Mariano es alguien que deja manifiesto en sus dichos y en sus hechos que cree en los otros y que piensa en el deporte como una oportunidad para hacer una sociedad más digna de ser vivida. Así que bueno, Mariano, ahora oficialmente y públicamente te agradezco y te doy la bienvenida a este momento en el que vamos a charlar. Bueno, gracias Gustavo, gracias por la presentación. Bueno, la verdad que sí, esos son un poco los espacios en donde uno trabaja, donde uno se termina vinculando como profesor de educación física. Y bueno, tengo la suerte ya desde hace 8 años coordinar este programa de rugby en la cárcel del Dorado Misiones, que se llama Tacleando Muros. Un programa lo trajimos nosotros con algunos amigos en el 2016 y, y bueno, nada, ese Tacleando Muros como nombre de alguna manera tiene que ver con el pensar en que la cárcel, como vos decías, es un contexto desfavorable en donde hay mucha gente que está encerrada, que está oculta, que está guardada y de alguna manera está entre muros y simbólicamente derribar esos muros para que la cárcel sí sea una institución de cambio. Y para que sea una institución de cambio que le dé herramientas a las personas que están privadas de su libertad, es necesario que la cárcel se abra, por así decirlo, ¿no? La cárcel va a hacer mejor a las personas que están ahí si permite que entre la universidad, si permite que entren los programas educativos, si permite que entren el deporte, la religión, digamos, los espacios espirituales, la comunidad en sí, porque la cárcel no es otra cosa más que un reflejo también de lo que pasa afuera, por así decirlo, entre comillas. Entonces, un poco Tacleando Muros es eso, es un programa que intenta llevar el rugby y algunas otras disciplinas más a la gente que está privada de su libertad, que se equivocó en algún momento o no, porque también hay muchas personas que están solamente procesadas, y, y nos llevó a encontrarnos, gracias al deporte, con un espacio que no conocíamos, ¿no? Y en ese devenir, bueno, pasaron 8 años y pasaron un montón de cosas. Qué interesante lo que planteas en el sentido
de poder pensar una institución y de que estos proyectos, estos programas que incluyen al deporte, que incluyen a la educación física, puedan contribuir a algo que quizás muchas veces la sociedad lo ve desde otro lado, ¿no? Poder pensar independientemente de cómo vos planteás, hay quienes han cometido un error, hay quienes pueden darse cuenta, hay quienes quizás no, pero digo, poder pensar en aportar a una persona para que pueda generar un cambio, para que pueda pensar de otra manera no solamente implica que después al salir sea una buena persona, sino que además le da la posibilidad de serlo, porque creo, yo escuchaba mucho el documental, ¿no? Cuando hablaban tus jugadores, eh, me gusta también eso cuando vos lo planteás de verlos como deportistas, porque en realidad lo que se construye ahí son tus jugadores, ¿no? Y pienso cómo esos jugadores de rugby están pensando definitivamente en tener otra vida en el momento en que ya no estén ahí. ¿No? Y que nosotros de la educación física, con el deporte, con el rugby, en este caso, podamos influenciar en eso o ayudar a eso, es una oportunidad terrible. Así que bueno, contame un poquito, me dijiste hace 8 años, contame un poquito, ya hablaste en algunas entrevistas, te estuve escuchando de más o menos cómo era, pero ¿qué considerás vos que en estos 8 años este proyecto eh, pudo hacer? ¿Qué considerás que es lo más importante? Que decir, bueno, valió la pena, por eso sigo acá, voy a apostar, le voy a seguir poniendo fichas. ¿Qué es eso que a vos más hoy te moviliza a decir, estoy en donde tenía que estar, donde quiero estar, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer? Bueno, yo creo que lo que me moviliza a seguir y nos moviliza a seguir a los que trabajamos en equipo en esto es un poco pensar que nosotros, como profesor de educación física, tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, la posibilidad de transformar la realidad de muchas personas que no tuvieron alguna oportunidad educativa anteriormente y y que ese acto educativo sea por medio de los contenidos que nosotros aprendimos en la educación física, como por ejemplo el deporte, para nosotros es muy importante. Y sobre todo para mí es muy importante porque muchas veces pensamos que la persona va a cambiar cuando recupera su libertad. Y la práctica deportiva sistemática y esto trabajado con lo que nos deja el deporte, del armado de un equipo, de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, nos da la oportunidad de que la persona, antes de que salga en libertad, pueda empezar a transformar su vida, pueda empezar a tomar compromisos, pueda empezar a ser deportista bajo la lógica que nosotros queremos que sea deportista, que casualmente tiene que ver con una lógica diferente a la que ha operado históricamente la cárcel. Esto es ser un buen deportista implica ser una persona generosa que contribuya con, digamos, el mejoramiento de las habilidades de sus propios compañeros, que tenga la disciplina para poder llevar adelante el día a día en relación a los objetivos que se plantearon grupalmente, elegir democráticamente la forma en la que uno quiere que el equipo crezca. Entonces, como que hay un montón de cosas ahí en el deporte que nosotros la pensamos en su momento, a pesar de las características un poco exclusivas del deporte, en el decir, a ver, el deporte no siempre permite que participen todos, sobre todo cuando se va a competir, tiene como una característica un poco exclusiva, pero nosotros pensamos que a una sociedad excluida como la de los presos, la podíamos incluir socialmente por medio de la práctica deportiva. Y esto, de alguna manera, era, che, si vamos a hacer deporte en la cárcel, como se hacen en la mayoría de los lugares de la Argentina, porque en cada una de las provincias hay rugby en la cárcel, hagamos deporte de verdad. ¿Qué significa hacer deporte de verdad? Bueno, démosle la oportunidad a estas personas que están privadas de su libertad de competir con otros, pero de competir formalmente. No encontrarse en un encuentro caritativo o en un encuentro de voy solamente los martes a la tarde y si la cancha no es la correspondiente, bueno, jugamos en ese espacio chiquitito. Si los arcos o las H no miden como corresponde, bueno, no importa. Total, es un deporte como para pasar el rato. Y ahí, desde el primer día, nosotros llevamos el deporte para pensarlo en sus características inclusivas. Es decir, estas personas no pertenecen básicamente a la sociedad porque
fueron excluidos desde antes de estar presos. Entonces, si nosotros armamos un equipo de rugby, tenemos ahí herramientas para incluirlos socialmente. ¿Qué significa incluirlos socialmente? Bueno, que participen en un espacio de la comunidad a la que pronto van a pertenecer afuera, y eso es a partir de, bueno, recibirlos, jugar, que la gente conozca la lógica de la cárcel y armamos un equipo. Se llama Los Toros. Y tratamos de gestionar por todas las vías posibles que ese equipo compita, que ese equipo tenga la oportunidad de lo que aprendió en la cárcel lo pueda volcar en competencia con otros. Y esa me parece que es una manera inclusiva de pensar al deporte, o por lo menos de que el deporte pueda incluir al otro. Que incluso me parece, no sé si vos coincidís, me parece que es una reproducción de una sociedad diferente. Muchos de los presos, escuché a algunos de los presos y con quienes coincido plenamente, digo, la sociedad forma a sus delincuentes. Es decir, la forma en que funciona la sociedad forma a los excluidos, aporta alguien decía ahí, es la misma sociedad la que construye sus delincuentes, ¿no? Una cosa así más o menos decía. Y poder, alguien que pueda estar ahí en ese lugar, que por todas las circunstancias o por un cúmulo de circunstancias ya haya sido excluido, le haya habilitado, lo haya posibilitado o lo haya obligado a que esté ahí. El día de mañana salga pensando en esto que vos estás diciendo, es alguien que puede aportar justamente a que otros no entren, ¿no? Tal cual. Sí, Entonces, sí. me parece ahí como espectacular el proyecto. Y en relación a eso, vos decías una cosa ahí, ¿no? El deporte cómo es. Porque decís, hay lugares en donde también se hace, pero nosotros queremos enseñar el deporte cómo es, con competencia y todo. Vos estás hablando ahí de que lo importante, aunque sea importante que cambien la realidad y que tengan un momento de distracción, es mucho más importante adquirir un saber que le permita a alguien hacer algo, hacerlo bien. ¿Es por ahí donde vas cuando planteas eso del deporte? Sí, tal cual. Porque dentro de nuestro campo disciplinar, digamos, esto de poner en circulación los saberes deportivos, de alguna manera también implican volcarlos en una competencia. Y decir, bueno, yo aprendí algo en la cárcel, y eso que aprendí en la cárcel no queda solamente en un fin en sí mismo ahí en la cárcel para pasar el rato, sino que me permite eh, ponerlo en disputa con otro club, con otro equipo, y que eso me dé lugar a que yo, ante ese encuentro, pueda tener una motivación para seguir entrenándome, para seguir capacitándome, para seguir intentando ser mejor jugador y ser mejor dentro del equipo y construir un mejor equipo, y a la vez también con todo lo que da el deporte por fuera de lo que pasa adentro de la cancha, que tiene que ver con, bueno, nada, ya la sociedad me está viendo de una manera diferente, puedo mostrarme ante los otros no solamente como una persona que está presa, sino como una persona que sabe hacer un deporte, y eso de decir, bueno, el saber que aprendí en la cárcel me permite incluirme de una manera diferente. Y así como decía que la sociedad genera a sus propios delincuentes, me parece que también el servicio penitenciario genera a sus propios presos. Entonces, es decir, si el servicio penitenciario planifica, direcciona y ejecuta un programa educativo pensando a la persona privada de su libertad por medio de la adquisición de saberes, en este caso de la educación física, pero podría ser de otros, me parece que vamos a tener otro tipo de persona privada de su libertad. Y va por ahí. Nosotros lo podemos hacer por la educación física, somos apasionados de la educación física y lo pudimos lograr con la conformación de un equipo. Y esa conformación del equipo les permitió a ellos socialmente mostrarse de otra manera. Ya no como la persona solamente que cometió un delito, porque ya está arrepentida de eso que hizo, sino ahora como una persona que se considera un deportista, con lo que implica, ¿no es cierto?
con la importancia que tiene la mirada del otro, ¿no? Es decir, con la importancia que nos representa a todos como sujetos, la mirada del otro. Empezás a existir, ¿no? Empezás a existir. Hay unos testimonios de los jugadores del club que son clarísimos. Dicen, bueno, empecé a existir para los demás en algún punto, ¿no? El capitán cuando habla, vos hablaste y él también hablaba de su ostracismo, de estar totalmente aislado porque lo había decidido él. Conoce acá una forma de encontrarse con otros y esos otros le dan una entidad. Es más, le dan la entidad de ser el capitán de un equipo de rugby con todo lo que tiene el rugby, ser el capitán de un equipo de rugby, ¿no? Y entonces, por eso yo hoy cuando te presenté, me tomé el atrevimiento, digamos, de decir, tener claro cuál es la importancia de los otros. Y ahí creo que el deporte, la pregunta va ahí también, ¿no? Esto del rugby, de salir y competir es un poco entender también al otro como un compañero de juego, como alguien, si yo no tengo, no es lo mismo que si lo tengo. Por supuesto. A ver, y eso tiene que ver con dos premisas de las cuales nosotros partimos para conformar el equipo. Una, en ser generoso. Es decir, yo en cualquier deporte colectivo, si no soy generoso con el otro, por la misma causa, digamos, no puedo ser parte, o es muy difícil que funcione. Y en este caso, ser generoso no solamente es correr porque mi compañero perdió la pelota, sino en toda la construcción del equipo, cómo ayudo a aquel que se está integrando, cómo puedo hacer circular aquello que yo aprendí antes que el otro, ¿sí? Y por otro lado, el pertenecer. Muchas veces, ante estas dos premisas, el ser generoso y pertenecer, nosotros conformamos el equipo. Y el pertenecer porque muchas veces, cuando hablamos de reinserción social, pensamos en que la persona que está presa va a recuperar su libertad y se va a reinsertar socialmente. Bueno, pasa que para nosotros muchas de estas personas no estuvieron insertas. Sí, no pertenecieron a la sociedad. ¿Por qué? Porque no pertenecieron a la escuela, porque no pertenecieron al mundo del trabajo, porque la familia con la que, digamos, con la que les tocó, digamos, nunca los hizo parte. Y acá por primera vez ellos encontraron algo que los representa. Y en relación al capitán, muchas veces lo que pasa en las cárceles latinoamericanas es que los que mandan dentro de una cárcel o los que son líderes dentro de una cárcel se conforman de tal manera por el tipo de delito que cometieron o por la forma en la que ejecutan actos violentos dentro del penal. Y nosotros pudimos cambiar esa lógica y pudimos hacer que aquel que va a liderar el proyecto, aquel que es el capitán, lo haga por medio de la elección de sus compañeros y que sus compañeros, lo que están poniendo en juego cada vez que lo eligen, es su nivel educativo, cómo juega el rugby, si terminó, digamos, la escuela, la primaria, la secundaria o algún terciario, si participa en capacitaciones de oficio, si permite a los otros ser parte del programa y los ayuda a mejorar y tiene buena conducta y resuelve los conflictos que hay por medio de la palabra. Y a partir de ahí, entonces, generamos aquello que era visto como un deporte súper violento, que es el rugby, cuando lo introducimos a la cárcel, nos ayudó a disminuir la violencia dentro del penal. Y eso nos pasó en el devenir y nosotros teníamos el objetivo de que ellos compitan y juegan al rugby. Después, a partir de ahí, nosotros nos dimos cuenta que teníamos en las manos la posibilidad de que el deporte como contenido educativo nos permita transformar muchas más cosas que la de las habilidades deportivas. Pero el esfuerzo es de quien lo enseña, ¿o me equivoco? Digo, el esfuerzo es tuyo, tuyo, del equipo, no del deporte en sí, porque como vos planteás, el deporte muchas veces genera algunas cosas en determinados lugares y en otros lugares se puede generar otra cosa. Digo, ahí está en quién, cómo y qué se enseña. ¿Sí? Y tomar esto, ¿no es cierto? Como decir, bueno, de nada sirve jugar bien al rugby si nosotros no logramos
acordar el cómo queremos ser buenos jugadores de rugby. Y en eso nos planteamos ahí como digamos, che, si yo tiro la pelota acá y jugamos al rugby, porque supuestamente el rugby es el deporte de los valores, acá no va a pasar nada. En cambio, si nosotros ejecutamos esos valores en el momento de la enseñanza, seguramente sí podamos armar un equipo diferente. Y ahí claramente hay una posición política de decir, bueno, yo voy a enseñar, pero bajo estas directrices. Yo voy a enseñar desde estos saberes o de esta posición y me voy a parar acá y voy a sostener que nadie le puede pegar al otro, que nadie puede insultar al otro, bueno, está, pero en todo entrenamiento tienen que circular esos valores que decimos tener o que se dicen que los deportes tienen por el simple hecho de su práctica. Y no es así, no es así. Se me ocurre, por ejemplo, los ritos de iniciación, ¿no? Por supuesto. Evidentemente no existen en tu equipo, evidentemente no existen, sería una cosa que es imposible, pero digo, todo esto que vos me estás diciendo puede pensarse, bueno, el deporte tiene valores, el rugby es un juego de caballeros, etcétera, etcétera, y se habilita algunos ritos de iniciación realmente, bueno, algunos ahora se esconden, otros por suerte que no pasa solamente en el rugby, pasa en todos los deportes, vos sabrás, pero digo, entonces cuando hay esa incoherencia, ¿no? Es justamente donde se ve que no es el deporte, porque están haciendo el mismo deporte, pero hay alguien que habilita algunos ritos de iniciación que son una locura. Sin Sí, embargo, bueno, es el mismo deporte donde vos no lo habilitás. bueno, tal cual. Yo juego al rugby hace 22 años y no solamente cuando era chico y no tan chico participaba de esos ritos de iniciación, era parte, era víctima también, por así decirlo, y pasó el tiempo bueno, nada, hace 3 años compartimos un encuentro con el equipo de rugby de los Toros, con otro, y me decía, profe, uno de los presos, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Claro, nosotros ya teníamos 5 años en nuestro programa y nunca hablamos del bautismo. Y entonces, como a otros le cortaban el pelo o le pegaban, le preguntaban, bueno, che, ¿sabés cuál es el bautismo nuestro? Le digo, lo que hacen ustedes cada vez que viene una persona nueva al penal. ¿Cómo lo recibís vos? Y bueno, yo le entrego algo, una ropa para entrenar, un shortcito, o le armo un colchón, o le hago un lugar en el pabellón. Bueno, eso es nuestro rito de iniciación. Históricamente se hicieron ritos de de iniciación violentos en el rugby. Y por suerte mi club lo pudimos desterrar. No hace mucho, hace capaz que 4 o 5 años, nunca más se hizo un bautismo. Y me parece sumamente importante porque ahí quienes somos los que tomamos decisiones muchas veces frente a un grupo, tenemos que, nada, hacernos cargo de que si se va a bautizar o no se va a bautizar una persona es porque el entrenador o la dirigencia o aquellos que son los responsables del equipo lo permiten. Por suerte eso en los Toros nunca pasó. Claro, sí, yo me imaginé, digo, pero justamente es como un ejemplo muy claro de esto que estás planteando vos, y yo también coincido, ¿no? Que no es el deporte en sí, sino el deporte es la oportunidad para que alguien pueda enseñar, pero puede enseñar cualquiera de las dos cosas, digo, ¿no? Vos sabés que Yo, estaba sinceramente muy movilizado por esta entrevista, ¿no? Por esta charla, y pensaba qué equivocados estamos a veces, hoy cuando vos ahora me hiciste recordar con esto que vos le planteaste, este es nuestro bautismo, qué equivocados a veces estamos en a dónde miramos para poder ser buenas personas, ¿no? Creo que es muy difícil pensar mirar prácticas y cómo se actúa y las formas de ser, pensar que hay que mirarlas ahí, ¿no? En la cárcel. Y a veces creo, con esto que me decís y lo que estaba pensando hoy, que muchas veces se puede aprender muchas más cosas mirando ahí y no mirando otras cosas. Se me ocurría que ahí, en ese contexto tan desfavorable, donde hay tantas cosas, a veces pasan cosas mucho más interesantes que en la sociedad de afuera. O vos lo ves así, ¿te parece? por supuesto, porque, a ver, es lo mismo, hablar de la cárcel es lo mismo que hablar de deporte. Pensar, hay una serie
muy conocida que se llama El Marginal, Mm. ¿no es cierto? No sé si la conocen, bueno, estuvo en Netflix mucho tiempo y tiene como 5 temporadas. Y esa serie, El Marginal, vende muy bien, obviamente, y tiene 5 temporadas porque muestra lo que todo el mundo piensa de la cárcel y el morbo que genera que en la cárcel hay violencia, asesinatos, corrupción, prostitución, venta de armas, drogas y demás. Y bueno, puede haber en la cárcel, pero no en todas las cárceles. O pueden participar personas de hechos delictivos como los que muestra el Marginal y otras tantas personas no. Pasa lo mismo que en el deporte. En el deporte hay personas violentas, hay corrupción, hay mafia, hay doping y hay otras miles de personas que lo hacen en buenos términos. Y eso también pasa en la cárcel. Lo primero que nos permite pensar la cárcel es decir, bueno, yo ya voy con un prejuicio de que la cárcel es un lugar súper violento y es un lugar que tiene un estigma muy marcado. Y cuando nosotros vamos al penal, nos damos cuenta de que las propias prácticas de las personas muchas veces son, digamos, eh, cooperativas, son prácticas solidarias, todo el tiempo son personas que se despojaron mucho de lo material, porque ahí lo material pierde un poco el sentido, desde cómo te vestís, desde lo que haces y demás, y empieza a poner el vínculo con el otro de, che, acá lo que importa es cómo yo me llevo con el otro, cómo puedo hacer para pasar mejor el tiempo que estoy detenido. Y de alguna manera no es que la cárcel es todo color de rosa, todo lo No, no. contrario. Nosotros somos como un espacio y como un oasis dentro de un lugar que es súper pobre, que está cargado de analfabetos. Mira, la realidad de la provincia de Misiones es así. El 50% de las personas que están privadas de su libertad son analfabetos. O sea, de 1.800 personas, la mitad son analfabetos. Solamente un 23% terminó la primaria. Y solamente 6% de todas las personas que están presas terminaron la secundaria. Es decir, estamos en un contexto muy pobre desde los capitales culturales, capitales educativos, y entonces ahí el deporte nos permite que aparezcan otros tipos de prácticas como la del compartir, como la del ser generoso, como la del ayudar, la de la solidaridad. Y cuando nosotros quisimos llevar por primera vez el rugby a la cárcel, una jueza me decía, ¿no? Che, esto no va a andar. O sea, no va a andar porque vos estás queriendo llevar un deporte súper violento a un contexto muy violento. Y bueno, ahí un poco la teoría nos ayudó a pensar, a ver, históricamente el deporte nace bajo una lógica civilizatoria a personas que estaban encerradas en las public school y ayudaba a que por medio de una práctica regulada disminuyan los hechos de violencia, canalicen la energía de forma reglada. Y acá va a pasar lo mismo. Para explicarlo eso, una jueza fue súper compleja, yo lo resumí, déjame probar, creyeron y se le explicó claramente, a ver, cuando alguien recibe un tackle, está acordado el tackle. El otro sabe que es parte de la regla. Y la regla lo que hace es justamente generar un acuerdo de lo que puede pasar. El tema de la violencia está cuando esa regla se rompe. Y ahí es el rol del entrenador. ¿Qué hacemos cuando alguien quiere romper la regla? Entonces nosotros, mediante la enseñanza del deporte, bajo la lógica de la competencia y de la institucionalización de la regla, ayudamos a hacer como nuestro empuje civilizatorio dentro del penal. Y que por lo menos aquellas conductas que se resolvían por medio de la violencia física empiecen a resolverse por medio de la palabra y de los acuerdos. ¿Y a vos te parece que es parte de nuestra responsabilidad como campo de educación física, como profesores, que, eh, que se entienda de esta otra manera al deporte, no solamente al rugby, pero el rugby particularmente, pero otros deportes? Es decir, quien hoy es jueza, quien hoy te autoriza o no el proyecto, quien hoy te apoya o no el proyecto, quien está hoy en un lugar de decisión,
evidentemente aprendió algo de deporte que le enseñamos los profesores de educación física. Digo, vos pensás que esa falta de determinada forma de entender el deporte, de enseñarlo, de poner en juego ese saber, también produce esto, digamos, o sea, va en contra del mismo deporte. Yo digo, esa jueza, alguien le enseñó lo que es el rugby. Digo, le enseñó equivocadamente lo que es el rugby, pero alguien se lo enseñó. ¿Y quiénes se lo enseñaron? Y, Nosotros los profes. ¿No te parece que ahí y- nosotros y tenemos que una crítica